una primera aproximación a la obra manifiesto, creo que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué pasó con todo lo que esta gente decía que iba a suceder? Es decir, cuando los futuristas se paraban en 1909 y decían, bueno, el futuro es la tecnología, la velocidad, ¿pasó o no pasó? O cuando el estridentismo, que es un movimiento mexicano, un manifiesto mexicano, habla sobre la importancia del sonido y cómo el sonido va a cambiar la literatura, y cómo va a cambiar la poesía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban muy revolucionados por la aparición de la radio. Bueno, ¿qué pasó con la radio? ¿Qué pasó con el sonido? ¿Qué pasó con la voz? ¿Qué es lo que está sucediendo con todos estos elementos en nuestra actualidad? Entonces, yo creo que una de las formas de aproximarse a la obra manifiesto es ver qué sucedió, ¿no? Porque nosotros estamos en la posición de evaluar, de decir qué fue lo que pasó. Y entonces, en función un poco de eso, claro, ¿qué pasó? Bueno, cada uno de nosotros tendrá una respuesta a eso que pasó, ¿sí? Pero lo interesante de estas respuestas, y creo que también es otra clave para entender la obra que está abajo, es ¿existe algún lugar desde donde podamos evaluar esto? ¿No? Y me refiero a un lugar. El espectador se sienta frente a la pantalla y la persona que realiza la obra para el espectador está pensando en un espectador que va a estar enfrente de la pantalla. O sea, hay una relación de uno a uno entre el espectador y la pantalla, y esa relación es una relación de frontalidad. El espectador tiene un lugar asignado y la película también tiene un lugar asignado y se establece una relación que es unívoca. Si entramos en la obra de abajo, van a ver que justamente esa relación unívoca está rota. ¿Sí? Es decir, no hay ningún lugar desde donde yo pueda ver toda la obra simultáneamente. ¿Sí? O sea, no hay ningún punto de vista desde el cual yo pueda observar, ¿no? toda la obra de Roosevelt desde una única perspectiva. ¿Por qué? Porque son múltiples pantallas, porque las pantallas están ubicadas de manera tal que nunca las tengo presentes todas, porque además la misma pantalla a veces funciona de un lado y del otro, ¿no? Tiene dos videos diferentes, ¿no? Entonces es imposible, es absolutamente imposible tener una visión de la totalidad. Y eso justamente habla un poco de nuestra forma de ver contemporánea, ¿no? Es decir, esa idea de la totalidad ya se ha roto, ¿no? Es decir, hoy en día existe toda esta multiplicidad y cada vez es más difícil construir una totalidad. Y eso está, podríamos decir, como en la estructura misma de la obra. Es decir, este es un comentario que hace Roosevelt sobre los manifiestos que está en la estructura de la obra. Roosevelt, fíjense que no necesita estar en ningún lugar hablando sobre su propia obra, sino que la obra en sí misma es su comentario sobre los manifiestos y qué ha pasado con ellos en la actualidad. Fíjense también que hay lugares donde las pantallas tienen volumen, ¿sí? Construyen un volumen. Y esta idea del volumen de la pantalla es algo que nuevamente también nos saca de la situación cinematográfica. Porque en el cine, ¿saben el cine cómo funciona? Uno se sienta en la sala, se oscurece la sala, empieza la proyección y el espectador de inmediato se olvida que eso es una pantalla. Hay un sistema, el sistema básico del cine es que el espectador se identifica con el personaje o con una situación que está dentro de la película, y la identificación, ese proceso de identificación hace que uno pierda noción de la situación en la cual está viendo la película. En cambio, en el video suele suceder, y sobre todo en este tipo de instalaciones, es que la idea es que el espectador no pierda de vista que está dentro, ¿no? Dentro de una obra de arte. Entonces se realizan algunas intervenciones que podríamos llamar, desde el punto de vista de lo que decía Brecht, un extrañamiento, si hay como ciertas cosas extrañas dentro de la situación audiovisual que me hacen que yo vea el espesor de las pantallas, que las pantallas salen de las paredes,
¿no? Esta idea de que una pantalla funciona para un lado y para el otro de manera diferente. Entonces todo esto ya hace que yo no me pueda instalar en la situación cinematográfica tradicional, ¿no? Sino que la tenga que ver desde otro lugar. Además que tengo que caminar. Tengo que caminar para dentro de la instalación, tengo que elegir un punto de vista, tengo que ubicarme en función del sonido que quiero escuchar, ¿no? Entonces hay toda una relación con el cuerpo del espectador que es importante y que aquí se pone mucho en evidencia y en la situación cinematográfica no es así, ¿sí? Por eso también muchos artistas deciden, incluso muchos cineastas deciden trabajar en la situación de videoinstalación. Ustedes saben que cineastas, acá hubo una exposición hace unos años de Harun Farocki. Farocki es el cineasta del cine, ¿no? Bien del cine. Y un día entendió que la situación de instalación permitía que el espectador tuviera un rol más protagónico en sus obras, ¿sí? Que se pudiera desplazar, que pudiera elegir el punto de vista. Por ejemplo, otra cosa que hace el espectador, decide cuánto quiere ver cada pantalla, decide cuánto le interesa esto o le interesa aquello, si la quiere ver completa, si no la quiere ver completa, si una pantalla le interesa más que otra, se puede parar y se puede ir a la siguiente, ¿sí? Puede empezar y terminar en cualquier momento, ¿no? Otra de las posibilidades que brinda la videoinstalación en relación al cine. Entonces, todos estos son elementos que están puestos aquí en escena, digamos, dentro de esta obra y que hacen que uno vea completamente distinto esto que si la viera en el cine. Ustedes saben que esta película se dio en el Malva. Se dio en el Malva como película, ¿no? Como película. Pero bueno, la situación es totalmente distinta, ¿sí? Es decir, acá lo que van a ver es otra obra, ¿no? Cada vez que se instala es otra obra, porque depende mucho de cada uno de los espectadores y además hay otra cuestión en relación a esto, ¿no? Me estoy hablando como loco. Ahora les voy a dar un lugarcito para que pregunten. No, otra cosa que es importante, ¿cuál es? Fíjense, si yo voy al cine, miro una película, vamos todos al cine, supongamos que llegamos temprano y nos quedamos hasta el final, todos vimos la misma película. En cambio, si ustedes van a ver Manifiesto, todos ustedes van a ver una obra totalmente distinta. No hay forma de que dos personas vean la misma obra. No hay manera, porque tendrían que realizar el mismo recorrido, quedarse exactamente el mismo tiempo en cada obra, verla desde el mismo punto de vista. Es imposible. No solo eso, sino que es imposible que una misma persona vea dos veces la misma obra. O sea, si ustedes salen de la sala y vuelven a entrar, van a ver otra obra. Van a ver otra obra. Porque, ¿no? Se fueron y volvieron a entrar y es otra perspectiva, me encontraron los videos en otro momento, hicieron un montaje distinto, ¿no? Porque acá también se produce otra cosa que es interesante. Fíjense, en una película el montaje está establecido, ¿sí? Lo decide el director. El director dice, bueno, tomo estas imágenes, las monto de esta manera y concluyo esta película. Ustedes van abajo y van a montar su propia película. Es decir, van a elegir 3 minutos de esta pantalla, 5 de esta pantalla, 10 de aquella pantalla, a esta pantalla la van a ver entera, y ustedes van a construir su propia película. Cuando salgan, se fueron con una película que montaron ustedes mismos en su cabeza, en función de las decisiones que tomaron en el momento. Entonces, por este motivo justamente es que este formato expositivo nos permite encontrarnos con una cosa totalmente distinta a la que podría haber sido de ver, como decía, en una butaca, todas estas proyecciones una tras de la otra sin parar, ¿sí? ¿Qué es lo que elige el espectador? ¿Qué es lo que elige el espectador? ¿Cómo va a identificarse? Sí, por ejemplo, ¿y identificarse en qué? ¿Qué eligen? Cuando entran abajo, ¿por qué eligen una pantalla? Bueno, ella es siempre la misma, ¿no? Sí, pero ella... ¿qué es lo que uno elige? A mí me trajo música y la de dadaísmo. Sí, a ver, uno elige un personaje. Uno elige un personaje, ¿no? Es decir, porque te atrae un personaje, o porque te atrae una escenografía. Hay unas escenografías que son muy bonitas, que atraen la escenografía, ¿no? Entonces uno elige un poco por eso.
Y ahí en la construcción de los personajes hay algo que es bastante interesante que hace Roswell, porque los personajes tienen una relación muy ambigua con los textos que están diciendo, ¿sí? Es decir, casi todos los personajes tienen alguna relación, no son personajes elegidos al azar, ¿no? Pero la relación es ambigua, o sea, en algunos casos el personaje pareciera estar como acorde a lo que está diciendo, y en otros casos el personaje pareciera ser casi lo opuesto de lo que está diciendo, ¿no? Sí, a ver, la viuda es el manifiesto dadaísta, ¿no? Son los dadaístas. Los dadaístas, ¿qué es lo primero que dicen? La muerte del arte, ¿sí? Los dadaístas hablan de la muerte del arte. Entonces, es una viuda, ¿sí? Porque se murió el arte. Claro, en ese casi es, como te diría casi el más obvio, ¿sí? Donde uno ve más claramente la relación entre el manifiesto que se está diciendo y la personificación. Ahora, por ejemplo, el situacionismo, ¿no? El situacionismo, que es un movimiento, de la década del 50, que un movimiento, en realidad es un manifiesto social, más que artístico, si bien ha tenido una pata artística, es un manifiesto social. Podríamos decir, uno de los personajes más importantes de este movimiento es Guy Debord, ¿no? Con su libro de la sociedad del espectáculo, y habla un poco sobre ¿no? como la fuerza con la cual el capitalismo está destruyendo la sociedad y constituyendo una sociedad del espectáculo, una sociedad de puro exhibicionismo. Y fíjense que está encarnado en un vagabundo, ¿sí? En un vagabundo. Fíjense acá el texto dice, ¿no? Podemos suponer el texto situacionista, críticos del elitismo y del capitalismo, en los que el artista es orientado como revolucionario y demanda abolir a la mercancía del trabajo asalariado, la jerarquía proclamando que la vida misma se convierta en arte. Claro, pero fíjense, demanda la abolición del trabajo asalariado. ¿Qué pasó? Se quedó sin trabajo. ¿Y qué pasó? Quedó fuera de la sociedad, ¿sí? Entonces, sí. No, pero a ver, obviamente cuando Guy Debord está hablando del fin del trabajo asalariado, no está hablando de que la gente se vuelva un mendigo, ¿no? O sea, está pensando en una sociedad distinta donde exista algún tipo de estructura social que acobije a las personas, pero que no dependa del trabajo asalariado. Él tiene un pensamiento, él se imagina que la gente va a estar en un estado de bienestar sin el trabajo asalariado. Y sin embargo, Roosevelt la muestra a ella como un vagabundo que va, ¿no? Por toda una sociedad destruida. Entonces, digo, siempre la relación del personaje con lo que se está diciendo no siempre es, ¿no? Una relación tan directa. ¿Sí? Digamos, prefirió que no se subtitulara. Porque es verdad, es decir, el tono es muy importante. El tono es importante. Los manifiestos son cosas que se proclaman, ¿sí? Los manifiestos son cosas que son proclamados, son dichos, ¿no? Y además, lo que vos mencionaste, otra palabra que también es muy importante, es la palabra fanatismo. O sea, la palabra fanatismo. Y los manifiestos, no vamos a decir que todos eran fanáticos, pero digamos que las personas que hacen manifiestos, sobre todo los manifiestos más duros, son, así entre comillas, totalitarios. De hecho, hay un libro muy interesante de Jean Clair que se llama La responsabilidad del artista, donde él trabaja muchas veces, justamente dice, bueno, ¿por qué fracasan los vanguardias? Porque los vanguardias en algún punto eran totalitaristas. O sea, tenían una mirada única de ver el arte y creían que esa era la única forma de hacer arte, que no había otra forma posible de hacer arte, ¿no? Decían los futuristas, la forma de hacer arte es esta, ¿no? Y no hay otra, ¿no? O el futurismo o el que sea. Entonces, eso de alguna manera los terminó transformando en personas que se quedaron fuera de la sociedad. Bueno, ¿qué más? A ver. Los personajes. Yo Dale. tengo un par de observaciones. Dime. Lo primero es que de este manifiesto, lo que el tipo elige del manifiesto es la parte menos política y por ahí mucho más filosófica o sin ser herética, religiosa, de contenido tipo
religioso, espiritual, que para hacer el manifiesto comunista es un poquito... Está bien, perdón, es cierto, me quedo con algo que dice ella, y es que los manifiestos no están todos completos, ¿no? Perdón, me olvidé de decirlo. Hay una edición que esa la hace el artista, ¿sí? Y entonces se van escuchando fragmentos, no están los manifiestos completos, casi nunca están completos. Y en varios de los personajes son varios manifiestos que están engarzados. Entonces no es un solo manifiesto, son varios manifiestos que él decidió que eran afines y que podían, digamos, construir este relato. Sí, fíjate que la frase que él toma, básicamente la frase es esta de todos los sólidos se desvanecen en el aire. Es una frase famosa, hay un libro que se llama así, de Marshall Berman, y además es como la frase que también es el puntapié para, digamos, es el puntapié de la modernidad y es el puntapié de la posmodernidad, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Porque justamente los sólidos, ¿qué son los sólidos? Todos los sólidos son también los manifiestos. Los manifiestos son lo que dice el arte va a ser así, ¿no? El arte es esto, el arte tiene que ir para este lado, el arte debe ser de tal manera. Nosotros nos proponemos hacer un arte que sea esto. El hombre del futuro va a ser así, va a necesitar tal ciudad, va a necesitar tal tipo de arte, etcétera, etcétera. Bueno, todo se desvanece en el aire, ¿no? Como dice Marx, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué quedó? Bueno, esto, una especie de cacofonía de personajes, que además son personajes digamos, que no pudieron ser previstos por estos, ¿no? por muchas de estas personas, ¿no? Que estaban, no sé, en la década del 20 o del 30 augurando cómo iba a ser el futuro de la sociedad. La sociedad finalmente en realidad evolucionó en el sentido de un capitalismo muy duro que muchas de estas personas no pudieron prever, a pesar de que preveían, por supuesto, el futuro del capitalismo, ¿no? El ascenso del capitalismo, pero no hasta los niveles, digamos, en los cuales nos manejamos hoy en día, ¿no? Y entonces eso es un punto fuerte en relación que se pueden ver los personajes. En los personajes, en todos, está vibrando por detrás el tema del capitalismo, ¿no? La cuestión capitalista. Creo que es lo más fuerte, podemos decir, de todos estos personajes. No hay un personaje bohemio, no hay un artista. Todos son personajes que tienen que ver con el mundo de los negocios, con el mundo de las noticias, con el mundo del trabajo. Bueno, hay un artista, perdón, está la coreógrafa, pero la coreógrafa también está como mostrada en una estructura de producción. ¿Sí? Está mostrada en una estructura de producción. Tal vez podríamos decir la más bohemia sea la punk. ¿Sí? La punk que está por ahí. Sí. Sea como la más bohemia, pero también el punk es un resultado de la sociedad capitalista. ¿Sí? O sea, el punk, el movimiento punk es un resultado de la sociedad capitalista. Entonces, digo, todo, digamos, la cuestión capitalista es una cuestión que subyace, me parece, todo, y por eso de ahí el tema de empezar con el manifiesto comunista, que como bien decís, no es que está el manifiesto comunista, no está, sino que está, digamos, simbólicamente está, ¿no? O sea, simbólicamente es el punto de partida. Y luego es esta visión de la sociedad contemporánea. Una cosa que es interesante es que, a ver, por un lado, a mí una cosa que me parece interesante de esta obra es que incorpore varios manifiestos latinoamericanos, que no es menor, digamos, ¿no? Sobre todo por un artista que es alemán, que no tendría por qué. Generalmente cuando hablamos de los manifiestos siempre pensamos en los manifiestos europeos, y la verdad que esta obra incorpora unos manifiestos latinoamericanos que son importantes. El manifiesto blanco de Lucio Fontana, que se escribió acá en Buenos Aires, ¿sí? Y no es tan conocido internacionalmente. El manifiesto del creacionismo, el de Huidobro, el manifiesto del estudiantismo, de los poetas mexicanos. Digamos, son manifiestos que no son, podríamos decir, las reinas de los manifiestos en el mundo, y sin embargo Roosevelt los tuvo en cuenta y los incorporó. Pero a la hora de hacer los personajes, fíjense que los personajes son todos, ¿no? como muy europeos y norteamericanos, ¿no? Son muy de esta sociedad un poco primermundista, ¿no?
Pero bueno, pero tampoco está mal porque los personajes están ahí para ser evaluados. ¿No? Los personajes, perdón, aquí no encarnan, no encarnan como una voz de autoridad como podía ser los que dijeron los manifiestos, ¿sí? O Marinetti, ¿no? O sea, los que crearon los manifiestos, sino que son personajes que están un poco para ser criticados. ¿No? Son personajes que están diciendo cosas, pero también están para ser criticados, para ver cuál es la relación entre lo que están diciendo y lo que hacen. Es decir, si uno tuviera que pensar hoy en día en relación a cómo pensaban esta gente en los manifiestos, ¿no? A principios del siglo, ¿Qué año es la arquitectura? Son varios, creo que si no me equivoco está el manifiesto de Venturi de Aprendiendo de Las Vegas, ¿no? Esta cosa de la arquitectura postmoderna, esta cosa también, ahí está todo el tema de los manifiestos de la arquitectura de autor, donde el autor se pone por encima de ¿no? Donde es más importante entender el estilo del autor que la cuestión arquitectónica en sí misma, ¿no? A ver, voy a ver acá, pero los tengo por acá, pero me acuerdo que está el de Venturi seguro. Y me trajeron todos menos la arquitectura. Bueno, pero me acuerdo que sí, está el de Robert Venturi, el de, bueno, Kurt Heinrich, que es la arquitectura de Verder. Hay otro manifiesto de la arquitectura, está en el final, que es un manifiesto bastante pesimista de la arquitectura, ¿no? Como esta cosa de que hay que tirar por debajo toda la arquitectura y construir una arquitectura nueva, digamos, como que toda la arquitectura hecha hasta el momento está toda mal, ¿no? Es un manifiesto bastante complicado, ¿no? Y luego hay un manifiesto de la arquitectura futurista, que es esa arquitectura, insisto, con esa mirada fascista, ¿no? De la arquitectura como monumentos, exactamente, como la arquitectura que, digamos, pensada más en función del edificio y no en función de la vida, ¿no? Que tal vez sería como el punto más importante de crítica de estos manifiestos, donde lo que no se piensa es en el habitar. Se piensa en el edificio, se piensa en el individuo, ¿no? Porque claro, la gente que los habita. Están alineados. Finalmente termina, ¿no? Lleno de basura, o sea, no sabiendo qué hacer con la basura. ¿Qué más? A ver ¿qué han visto? ¿Algunos? ¿Todos vieron? ¿No la vieron? Yo no lo vi. Todavía no la vieron, hay varios que no la vieron. Algunos se vieron una parte. El otro, Sí, con la ubicación de las distintas cosas, pareciera que está ubicada estratégicamente, porque cuando uno está mirando uno, sí. El sonido, en general el sonido de uno no tapa el otro, y a veces por ahí podría ser diferente. Claro, vieron que hay unos parlantes que están arriba de los asientos para que justamente si uno se pone en una determinada posición, escucha solamente ese manifiesto, pero si uno está caminando, lo que escucha es como la comunidad de todos los manifiestos. ¿Sí? Eso es un poco, sí, por supuesto. A ver, el diseño lo hizo el artista vino acá, agarró los planos, diseñó, dijo que la obra es esta. ¿Sí? Y acá se hizo tal cual lo que, de hecho, ni siquiera lo hizo Proa, o sea, tiene una empresa en Alemania que hace el montaje, vino la empresa y la tomó. ¿Sí? O sea, acá no hay una interpretación de nada, o sea, lo hizo él. ¿Sí? Lo que están viendo es la obra de él. Algo más que me iban a decir que... No, yo decía, yo lo vi todavía, pero que hay un común denominador en el caso de motores, en todas las pantallas informáticas, que son diversos personajes, es la presencia de una sola persona. Sí, hay una cosa en relación a eso que se me escapó tal vez, y es el tema de ¿por qué elegir a Kate Blanchett? Elegir a Kate Blanchett. ¿Por qué Kate Blanchett para hacer esta obra? Bueno, porque no, por supuesto, porque no. Porque es una actriz muy multifacética. Es una actriz multifacética. Tiene el talento como para poder interpretar la posibilidad como actriz para poder entrar en cada manifiesto, posiblemente en la profundidad que requiere, y a la vez esa mutabilidad que debe tener una buena actriz para dar cada personaje. Sí, a ver, estoy de acuerdo, sí, o sea, él eligió, obviamente eligió una actriz
importante, una buena actriz, porque imagínate que hacer 13 papeles totalmente distintos, si no es una buena actriz, obviamente está en problemas, ¿no? Va a estar en problemas. Pero me parece que también lo que es interesante es que él elige, digamos, él trabaja mucho con esta relación entre la realidad y la ficción, ¿no? Es decir, por un momento me creo que ella es una trabajadora, pero al mismo tiempo sé que es Kate Blanchett, ¿no? Entonces, y esta cosa de esto que llamaba, que le comento, que es el extrañamiento, ¿no? Esto de no terminar de identificarte por completo con la situación, ¿no? Que es lo propio del cine. En el cine yo me identifico y me olvido de todo, ¿sí? Y me creo que Superman vuela y que nadie se da cuenta que es Clark Kent, ¿sí? O sea, en el cine yo me creo todo, pero en este caso, en este tipo de obras, uno no se tiene que creer todo. Entonces, la forma de no creerte todo es, porque él podría haber elegido actrices no conocidas y muy buenas también, según una actriz, pero el hecho de que Kate Blanchett justamente te genera esa cosa de vos estás viendo a una a una punk y estás viendo a Kate Blanchett, ¿no? O sea, nunca te olvidas que también es Kate Blanchett. Entonces eso te permite justamente, no, y además está diciendo un texto, no sé, de Marinetti. Entonces, todo esa melange de cosas hace que uno tenga como que se ubique desde un lugar un poquitito más crítico, un lugar un poquito más exterior, ¿no? Que sea más analítico en función de lo que está viendo y que no es que se abandone sí, me creí que era un vagabundo que estaba en medio de una fábrica. No, nunca me lo creí, ¿sí? O sea, me lo hace creer la actriz porque es maravillosa, pero en realidad sé que no es. Bueno, ¿alguna cosita más? Son las 6 ya, perdón. Bueno, perdón, hablo mucho. Pero bueno, entonces los invito a que vayan a ver ahora sí. Tienen al lado, para el que quiera los textos, los tienen al lado producidos. Insisto, traten de verlo también, o sea, el sonido, la intencionalidad, ¿no? Los tonos, digamos, es parte de la obra. No se queden con la idea de que si no entendieron un texto, no entendieron la obra. La obra es mucho más que... Gracias.